Buenas noches, mi nombre es Andrés Causil. El día de hoy voy a exponer mi línea de escritura en el marco del curso Habilidades Comunicativas, para lo cual tomo como recurso el el organizador gráfico realizado en la sesión anterior, en la semana anterior, eh, explicando los elementos puntuales de lo que sería el artículo. Cabe anotar que hice los ajustes pertinentes de acuerdo a las recomendaciones realizadas por la profesora, como son el tema de la colorimetría, el tema de los conectores lógicos y preposiciones, elementos que, digamos, están más acordes con el organizador gráfico presentado. Ahora sí, entrando ya en detalle con lo que es el tema, he elegido la privatización de un EPM para hacer un análisis de los efectos en tres elementos grandes, macros. El primero tiene que ver, lo voy a señalar por acá, con el contexto general. El segundo, con el impacto social. Y el tercero, el escenario financiero a partir de estos elementos. Estos tres componentes determinan el desarrollo de lo que es mi investigación. Eh, Sobre el contexto general, me hago referencia a la privatización en Medellín como elemento para poder entender la problemática, el fenómeno a estudiar. Es básicamente conceptual sobre lo que es la privatización. Y en Medellín, cómo se ha presentado en casos muy puntuales como ISA u otros, eh, en donde la empresa pública ha pasado a ser parte del mercado privado. Y esto básicamente para comprender en esos escenarios cuál puede ser el impacto social y financiero. Fundamentalmente en esa revisión académica que vengo adelantando para poder entender y situar cada una de las dos grandes objetivos que son el impacto social y el escenario financiero. Primero hay que entender el contexto. Ese es el primer paso. Eh, Luego, teniendo claro ese contexto y sobre todo qué es la privatización y cómo se pasa de esta o cómo se pasa del sector público al privado, vendría entonces el caso concreto del impacto social. ¿Cuáles son esos determinantes que afectan directamente en lo social? Por ejemplo, el empleo, los servicios prestados y la inversión social. En el empleo, sobre todo ante posibilidades de cambios en el mercado laboral. ¿Qué pasa con los trabajadores? ¿Qué pasa, por ejemplo, con los salarios? ¿Mejoran, desmejoran? ¿Qué efectos tiene? Sobre todo con estas personas que están en trabajos de carrera. Con los servicios prestados también hay otro elemento central y es sobre las variaciones en calidad y accesibilidad. Y es que las empresas privadas tienen una búsqueda fundamental y es el rendimiento financiero, el rendimiento económico, las ganancias. Luego, digamos, con esa búsqueda logran generar bienestar, pero no es su búsqueda fundamental. Al contrario, tenemos que la empresa pública realmente sí tiene una búsqueda o una intención social. Y es eso lo que prima, es ese su deber ser, cómo genero bienestar, ¿cierto? Y a partir de ahí surgen muchas empresas, en el caso antioqueño, que buscan dar accesibilidad y calidad en servicios y productos. Entonces, ese es otro elemento que vale la pena analizar. ¿Cambiará o no cambia con la privatización de la empresa? La inversión social, que es otro elemento clave asociado al anterior o a los anteriores, y es el gasto destinado a las obras sociales, cómo se ve afectado. Aquí uno puede pensar que en elementos como los parques, las escuelas, la cultura, que se ven directamente apoyada, financiada con los recursos devenidos de los cobros que realiza la empresa. Son directamente para el gasto público. Ahora bien, en la empresa privada, este gasto realmente traducido en ganancias va a los inversores, ¿cierto? Luego vienen unos rendimientos, impuestos que el Estado cobra, pero realmente serían en primera medida menores a los recaudados directamente cuando la empresa es pública. Entonces eso también nos lleva a pensar sobre la aceptación social, que autores como Camacho Ríos han trabajado y es qué tan pertinente es para la sociedad y qué tan viable lo ve la comunidad ese tipo de cambios, cómo los afectan y si son bien tomados. Aquí hay un elemento que ahorita vamos a trabajar cuando abordemos este segundo referente a, este tercero, perdón, referente al escenario financiero. Y es que en el escenario financiero existen tres variables, la privatización como elemento central,
central, las empresas del sector público y cómo se ven afectadas y el desempeño económico. Entonces, dentro de ese escenario financiero tenemos que en la privatización se debe evaluar las condiciones antes y después de esto. ¿Cómo se evalúa esas condiciones? Pues básicamente con los rendimientos financieros, con la visión que tiene la gente al respecto de la empresa y cómo estos elementos afectan el día a día en el desarrollo de la vida de las personas, en términos de tarifas, en términos de coberturas, ¿cierto? Juan Carlos de la Cuesta decía, por ejemplo, en la entrevista que le hicieron a Telemedellín, la cual yo referencio, y es que la empresa ya no genera rendimientos y que para EPM hacer una inversión realmente está eh, menoscabando sus recursos. No es EPM el aliado que uno necesita desde su visión. Y en esa entrevista le consultaban a ciudadanos del común qué pensaban. Y muchos tenían la noción de que la empresa realmente ya había cumplido su ciclo como parte del Estado y que no estaba ofreciendo ni un buen servicio ni estaba dejando rendimientos. Entonces eso lo que plantea un poco es la noción que se va construyendo a partir de la necesidad de la venta de una empresa y es empezar a deslegitimarla. Eh, digamos, esa es una noción muy particular, obviamente en términos académicos hay que tener mucho cuidado, hay que demostrar que es meramente legitimación y no una realidad. ¿A qué voy con esto? Y es que hay elementos que se deben abordar, sobre todo en la comprensión de las problemáticas reales que tiene una empresa y que no obedezca a otros intereses particulares, podría ser el caso. Otro elemento es que las empresas del sector público, digamos, movilizan su capital. Todo ese capital construido a lo largo de la historia entonces pasa al sector privado. Eso es un elemento que requiere un poco de análisis del hoy y Colcapital realizan un análisis que nos permite en profundidad en el artículo y en el desarrollo evidenciar cómo es esa transferencia y digamos cuáles son sus explicaciones. Luego tenemos el desempeño económico, que es una de las bases que plantea, por ejemplo, Juan Carlos de la Cuesta, y es que la privatización, desde su punto de vista, mejora los rendimientos. Algo que lo pone a uno a pensar como analista, y es que realmente es importante plantearse por qué los que administran el sector público tienden a ser menos eficientes que los que administran el sector privado, aún siendo los mismos, y quiénes son los responsables de que la empresa de alguna manera entre en ese déficit que la lleva a la venta. Camacho Ríos y los impactos de la privatización del Fondo Monetario Internacional nos plantean unas bases fundamentales para entender este marco. Son pues estos los elementos centrales dentro del desarrollo de la investigación. Cabe anotar entonces en este sentido que para entender este análisis eh, hay que situarle el contexto, situar la problemática para que el lector pueda entender de qué trata la privatización. Y no es tomar postura, no es decir que es bueno o es malo, simplemente es analizar cuáles son los efectos, ¿cierto? Y yo creo que esa sería, digamos, la intencionalidad real dentro de una investigación. Es importante también dar a conocer elementos que podrían ser reales dentro de esa legitimación que yo he mencionado. Por ejemplo, el hecho de que efectivamente EPM o UNE no está haciendo competencia para empresas del sector privado en este momento. Pero bueno, entonces también es importante analizar quiénes son los responsables. Porque UNE no ha estado a la altura de otras empresas como WON o sus competidores. Son elementos, digamos, que uno podría empezar a analizar y tratar de entender, porque al final la transición es casi que inobjetable, es una evidencia, ¿cierto? Y uno como estudiante de ingeniería financiera, pues se pregunta, en defensa de la empresa pública o en defensa de la empresa privada o en la comprensión de una y de la otra, cuál es más óptimo y por qué se dan esas transiciones. Pocas veces se dan el sentido contrario. E incluso cuando se dan el sentido contrario, que generalmente se asocia con la expropiación, es mal vista. La transición de la empresa privada al sector público no se ve bien, pero sí se ve con buenos ojos eh, el tema de la transición de la público a lo privado, cuando un privado adquiere una empresa pública. Así pues,
Esta pregunta o esta exposición nos lleva a responder una pregunta que guía el desarrollo de la investigación y es, ¿cuáles son esos efectos sociales y financieros que trae consigo la privatización de UNE y de EPM? Y esto, ¿cómo puede impactar la vida cotidiana de uno como ciudadano, ¿cierto? Esa es fundamentalmente la pregunta. Tratar de responderla es básicamente darle sentido en escritura al artículo a partir de estos momentos que acabo de exponer. Espero pues que con esto haya sido claro para plantear mi tema y obviamente estoy abierto a las correcciones de la profesora para poder presentar un artículo que dé cuenta de la problemática que me interesa investigar, porque realmente me siento muy atraído por entender este tipo de problemáticas y poderlas exponer en un artículo sería una buena oportunidad en esta ocasión. Muchas gracias.